Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Les saluda Pilar Olivo y estamos en una nueva edición de Radar Público. En esta ocasión vamos a abordar un tema que cobra gran importancia, sobre todo en tiempos de pandemia: cómo promover estrategias para proyectos sostenibles en tiempos de COVID. Esto muy ligado a todas las políticas ambientales que se pueden proponer para poder mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Para tocar este tema estamos junto a Joana Camiche. Ella es docente y profesora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y también de la Escuela de Gestión Pública, y con Susana Carrillo. Ella es consultora internacional y expositora internacional de la Semana Internacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pilar. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con la primera pregunta: ¿cómo esta pandemia ha acrecentado los problemas ambientales, tanto a nivel de América Latina y el Perú? Joana, empezamos contigo, continuamos con Susana. Bueno, gracias por la invitación. En nuestro caso, lo que tenemos es, tú puedes mirar el problema desde la parte micro y desde la parte más macro. En lo micro, desde la parte del ciudadano, o sea, el problema del manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hemos tenido 3 meses en los cuales, por efecto de la cuarentena, y esto se ha dado en todos los países, el tema del manejo de los residuos ha sido diferente, ¿no es cierto? No han habido recojo, las familias no han podido reciclar, todo se ha ido a residuos, no ha habido servicio de recojo de los cartones, los plásticos, etcétera. Nosotros habíamos avanzado mucho en el tema de las bolsas plásticas, ¿no es cierto? Había la ley y la gente ya se había acostumbrado, y entonces, claro, cuando empieza la pandemia, otra vez volvemos a utilizar mucho plástico, porque era lo más rápido, porque para evitar el contagio, etcétera. Entonces, todo eso ha generado, pues, un tema de cómo generar un montón de residuos. Ahora, por ejemplo, que estamos utilizando todo el tema de la compra de alimentos y todo lo demás online, todo viene a tu casa, todo viene empacado. Entonces estamos generando muchísimos más residuos de los que generamos antes. Entonces tenemos por ahí un problema. Si tienes un problema más macro, muchos países están pidiendo que, por ejemplo, se reduzcan un poco las regulaciones o se hagan más flexibles las regulaciones ambientales, porque como están teniendo problemas económicos, dicen, no, la regulación ambiental es costosa, entonces por favor redúzcanla, ¿no es cierto? No nos obliguen a tomarla en cuenta. Pero eso es contraproducente, temas de cambio climático, todo eso lo va a agravar en el mediano y en el largo plazo. Hay países que no, Europa sigue trabajando en el tema de cambio climático y lo sigue empujando, mientras China, Estados Unidos están diciendo, y otros países están diciendo, por favor, la regulación hay que reducirla. Entonces, ahí tenemos, te cuento, de los más chiquitos, desde nuestros hogares, hasta lo más grande en términos de los países, cómo la cosa tocan el tema ambiental como si fuera costoso, como si fuera algo que te eleva los costos y no están mirando las cosas de más largo plazo. Entonces, ahí lo que hay que trabajar es un poco el conocimiento de la gente de que al final las decisiones ambientales o las decisiones que se tomen hoy tienen un impacto en el ambiente que al final tiene un impacto en nosotros, en temas de salud, ¿no es cierto? El cambio en temas de la propiedad, la vivienda, la calidad o sea, el tema de cambio climático, el tema de eso tiene un impacto en términos de la disponibilidad de agua, en términos de la elevación del mar, un montón de consecuencias que nos van a afectar en el mediano y largo plazo y que tenemos que tomar las medidas hoy. Entonces no las podemos relajar. Si las relajamos, lo que vamos a tener es problemas en el mediano y largo plazo. Entonces eso no podemos perderlo de vista. Yo entiendo, o sea, estamos en un momento de emergencia y hay que poner las prioridades, pero no por eso tenemos que dejar de mirar el mediano y largo plazo también a la vez. Susana. Gracias, Pilar. No, estoy totalmente de acuerdo con Joana y justamente hoy día en la mañana vi una noticia que se acaba de publicar un reporte que muestra que la región latinoamericana es la más vulnerable del mundo en términos de impacto del cambio climático. Y ese estudio ha publicado las tendencias del cambio climático en nuestra región durante los últimos 600 años. Lo interesante
es que han utilizado, el foco del estudio ha sido 3 países, Brasil, Argentina y Perú. Y han utilizado una tecnología de análisis de los anillos de los árboles, y que es un método que permite analizar cómo el cambio climático afecta a los árboles y a los recursos naturales, a la vegetación, ¿no? Y también supe que estoy al tanto de que el Earth Institute de Columbia University en Nueva York ha hecho también un estudio sobre los cambios climáticos en América Latina, y la conclusión de este estudio es que las condiciones extremas del clima en nuestra región lamentablemente están aumentando de una manera muy rápida. En Argentina, por ejemplo, hay sequías importantes, han habido sequías importantes que han aumentado todo el sector de la agricultura, que es un sector que contribuye, uno de los sectores más importantes para la economía del país. Entonces, yo creo que solamente el problema no es que cómo la pandemia ha impactado al cambio climático, como decía Joana, hay que analizar el tema desde un punto multisectorial. O sea, ya no han existido políticas a mediano y largo plazo, no existe una visión más estructurada y basada en evidencias y estudios de cómo el cambio climático en nuestra región, que es la más vulnerable, y nuestro país es uno de los que va a ser más afectado. Ya vimos lo que pasó hace algunos años en las lluvias en el norte. Entonces, ¿qué medidas y qué políticas se están implementando no solamente para, digamos, mitigar riesgos a cambios ambientales o la vulnerabilidad ambiental, pero también estamos hablando de vulnerabilidad social y económica? O sea, todo tenemos que tener una visión multisectorial y aplicarla a todas las regiones de nuestro país. O sea, tener una visión específica de ciudad, pero también más estructurada de país, porque lo que afecta en una parte del país, en alguna región, va a tener impacto en la otra. Entonces, tener esa visión y esa perspectiva multisectorial de las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales es muy importante. Y también estoy totalmente de acuerdo con lo que Joana mencionó, que no es, bueno, hay que dejar la legislación ambiental de lado porque es muy costoso y toma más tiempo, pero a la larga, considerando el contexto de la vulnerabilidad que tiene nuestra región y sobre todo el Perú, yo creo que no podemos tomarnos esos riesgos, porque al final el costo va a ser mucho más alto a nivel económico y a nivel de nuestra población. Justo a eso iba mi segunda pregunta, y en esta ocasión le doy la oportunidad para responder a Joana acerca de qué políticas ambientales deben enfocarse para poder enfrentar la situación que actualmente vivimos. Bueno, nosotros tenemos que, gracias por la pregunta, las políticas tienen que mirar el tema ambiental como parte, como decía bien Susana. Nosotros tenemos que ver el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, lo ambiental tiene que ser esa tercera pata que tenemos que tener cuando estamos analizando cualquier política, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo importante es que cuando uno introduce cualquier política, no debe dejar lo ambiental. O sea, si tú estás haciendo una política para, por ejemplo, promover la infraestructura, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es promoverlos, para salir de todo este problema tenemos que promover los proyectos, ya. Pero entonces trata de pedir que los proyectos sean mirando los temas ambientales también, y no dejándolos de lado, utilizando los insumos de manera eficiente, utilizando insumos menos contaminantes. Siempre dicen que desde una crisis también salen oportunidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr que se visualice esto como una oportunidad para que las variables ambientales estén dentro de tu decisión. Es decir, ¿qué insumos vas a utilizar? Insumos que sean menos contaminantes. La producción, tienes que ver de qué manera utilizas los insumos de la manera más eficiente. Si tienes que comprar insumos, ¿en qué empaques se deben utilizar? Todo esto tiene que estar muy claro en términos de la producción. Incluso se habla en este contexto y en estos momentos. El tema es que necesitamos que
que las personas o las instituciones visualicen esto como, y en los gobiernos incluso, tú podrías hablar de los préstamos que se están dando, los incentivos. Oye, cuando te estoy dando el incentivo, pero también toma en cuenta que a la hora que estás implementando la política, realizando las inversiones, toma en cuenta el tema ambiental. Utiliza la mejor manera los insumos. Eso se está haciendo en Europa. Les están dando los préstamos, los gobiernos están dando los préstamos, pero poniendo, como llamamos nosotros, candados, ¿no es cierto? Hazlo de la manera más eficiente, toma en cuenta esta variable. Hay una cosa que se llama la responsabilidad extendida del productor que nosotros tenemos, que es que los productores tienen que tomar en cuenta la generación de residuos desde el momento de la producción hasta el consumo final. Y tienen que ser responsables de esos residuos que se generan. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro y no dejarlo perder de vista, porque al final del día eso genera presión en los recursos naturales que tiene un impacto en cambio climático al final de cuentas. Entonces, todo eso es, o sea, el mensaje central es, oiga, no dejes la variable, tú puedes seguir promocionando el crecimiento, logrando todo el tema de economía circular, crecimiento verde, lo puedes seguir haciendo en el marco de este contexto, de esta pandemia, pero mirando la variable ambiental, ¿no es cierto? Yo creo que eso hay que lograrlo. Antes de que nos responda Susana, quiero invitar a todos nuestros seguidores a dejar sus preguntas y comentarios que vamos a abordar durante esta transmisión. Susana, te quería hacer aquí otra pregunta acerca de la exposición y la vulnerabilidad que tienen tanto el Perú como los países de América Latina. ¿Cómo en esta pandemia hemos visto o no hemos visto una capacidad de respuesta de los países? Bueno, América Latina, inicialmente el Perú fue, y para empezar con el Perú, antes de tocar ese tema, quiero también expresar mi total acuerdo con lo que Joana ha mencionado, porque creo que es central. Si nosotros vemos que el cambio climático va a ser uno de los mayores riesgos, de los riesgos más altos de nuestra región, no podemos cerrar los ojos hacia ello. O sea, definitivamente tenemos que diseñar, implementar y pensar en todos los procesos de implementación para disminuir la vulnerabilidad social y económica con el contexto ambiental. No podemos cerrar los ojos porque eso es evidente. O sea, ya hay estudios, justamente en esta semana se han publicado otros 2 estudios que muestran claramente que el tema ambiental es crítico en la región. Pero bueno, pasando a tu pregunta, el Perú inicialmente fue visto como un país de ejemplo, ¿no? Al inicio de la pandemia, por las medidas que tomó de la cuarentena, del toque de queda, restricción del contacto social y realmente fue visto como un ejemplo. Pero después salieron a flote, digamos, todas las deficiencias y todas las deficiencias que existen en la economía. Uno de los grandes problemas que yo veo es que casi el 70% de la economía peruana es informal. Entonces, eso fue, cuando pasaron los días y pasaron las semanas, se vio que efectivamente si las personas no salen al mercado, no salen a practicar sus actividades económicas, pues no tienen con qué comer. Entonces, pensar en las reformas económicas y estructurales que no han sido implementadas en el pasado han tenido una consecuencia grave y van a seguir teniendo una consecuencia grave. Ahora, en este momento, América Latina es el epicentro de la pandemia, con más de 100.000 muertos y ya algunas proyecciones que muestran que esto va a llegar hasta 400.000 en octubre. Entonces, esto muestra no solamente la falta digamos, de pensamiento a mediano y largo plazo, de políticas económicas y políticas sociales diseñadas con impacto a más mediano y largo plazo, sino muestra que ha habido una visión muy cortoplacista y esto tiene impactos serios en el nivel de vulnerabilidad. Los indicadores de Perú, también existe digamos, un acuerdo que efectivamente en los últimos años
el nivel de la pobreza disminuyó, pero no el nivel de la desigualdad. Y el nivel de la desigualdad sigue en alta en Perú. Entonces, eso es un problema que realmente tenemos que enfocarlo, y tenemos que enfocarlo, como decía Joana, hay que tomar esto como una oportunidad. Solamente para compartir algunos datos, en América Latina y el Caribe, en el 2020 se muestra un crecimiento negativo del menos 9.4%, que es significativo. Si lo comparamos con otras regiones y otros países emergentes, es mucho más significativo. Y las proyecciones de crecimiento del PBI en el 2021 es solamente de 3.7%. Yo creo que eso es significativo y hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? El otro punto que quería mencionar es que tenemos que también trabajar en base a evidencia, pero también en base a lecciones aprendidas. O sea, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Y en este contexto de alta vulnerabilidad ambiental y esta crisis grave de salud, ¿cómo vamos a implementar las reformas políticas y económicas necesarias para empezar a un proceso de adecuación de la economía y de las actividades diarias, ¿no? Porque creo que esto requiere más que simplemente tomar decisiones instantáneas y estar digamos, en un momento de reactividad. Ahora sí ya tenemos que empezar a pensar cómo vamos a reconstruir. Joana. Sí, no te escuché, discúlpame. Se cortó. Se cortó. Sí. No, ¿Se me puede repetir Joana, la pregunta? Sí. Claro que sí. ¿Me avisas si me escuchas bien? Es Sí, acerca de cuál es la situación de exposición y vulnerabilidad que tiene nuestro país. Y bueno, también podríamos ver un poco sobre América Latina y cuál ha sido o cómo se ha dado la capacidad de respuesta de los gobiernos durante esta pandemia. Bueno, ya Susana lo mencionó, ¿no? Nosotros, en términos de la vulnerabilidad del país, nosotros somos un país eminentemente vulnerable por nuestra, si tú quieres, a temas de los desastres, ¿no es cierto? Ahora, en términos de la pandemia, claro, nuestra infraestructura nunca ha estado preparada para atender, pues, a un impacto de estas dimensiones. Lo que se dice es que esta situación, bueno, no se ha presentado en 100 años, no estábamos preparados antes para ya nuestros servicios de salud, las condiciones en las cuales nosotros teníamos la atención de los servicios públicos era deficitaria, no solo en Lima, en todas las ciudades del país. Y entonces, claro, y eso es lo que a nosotros nos ha golpeado muchísimo. Ahora, es cierto que esto no es solamente de la región, ¿no? Europa, que tiene los mejores servicios de salud, también ha sido muy golpeada. España, Italia, países que tienen excelentes servicios, también se han visto sobrepasados, ¿no? Alemania, etcétera. En la región, en América Latina, donde nuestros servicios son más deficitarios, obviamente el golpe ha sido mayor. Hemos tratado de salir, hemos empezado, pero claramente el impacto y el volumen de la atención ha sido difícil. Entonces, nuestra capacidad de respuesta, dentro de todo, yo insisto y debo decir que el país, en particular el Perú, ha tratado de responder. Teníamos una buena condición macroeconómica que nos ha permitido responder y tratar de apoyar a la población en términos de, o sea, como decía Susana, el 70% de nuestra población es informal, no tiene servicios, y entonces, claro, pero no es solamente el hecho de que no tienen ingresos formales, ¿no es cierto? Sino que no acceden, cosas como no tener una cuenta bancaria, por ejemplo, que es una cosa básica que nos hubiera servido, ¿no es cierto? Claro, se tenía la experiencia, el niño costero del 2017, y que se trabajó algo, pero es una cosa que deberíamos tener y que tenemos que aprender de todo esto. Pero yo insisto, no es solamente el tema del Estado, sino es también de la gente. Nosotros como población tenemos que entender que, o sea, esto también nos tiene que servir a nosotros para que todos comprendamos que los servicios tienen que darse. Entonces la gente le tiene miedo al banco, ¿no? La gente le tiene, ¿para qué tener una cuenta bancaria? No, ¿para qué me van a cobrar? No.
pagar el tema del pago de los impuestos, es simplemente un tema de registro. O sea, hay gente que por el nivel de ingresos no tiene que pagar impuestos, pero ni aún así quiere declarar, no saca el RUC. Entonces, todas esas cosas, el Estado ha tratado de apoyar y han tratado de sacar y han sacado todo el tema de los bonos, pero lo que ha resultado difícil es la implementación. ¿Por qué? Porque el país no tiene la estructura, o sea, no estamos, la población no está acostumbrada y los servicios y las municipalidades son el brazo operativo, porque es el que está más cerca al ciudadano. Y es ahí donde hemos notado las falencias. O sea, uno dice, ¿cómo es posible que te hayan dado los recursos para comprar canastas de alimentos para la población y 2 meses más tarde sigues teniendo los recursos en el banco porque no los has comprado? Bueno, ahí tenemos un tema de gestión pública muy fuerte, ¿no es cierto? Donde ahí tenemos que trabajar con los funcionarios y hacer más fáciles los procesos. También hay un tema de miedo del funcionario por después, que la Contraloría te hace el seguimiento. O sea, tenemos que todos estos procesos simplificarlos para lograr, por un lado, que la cosa funcione, pero también es, yo insisto, es el tema de nosotros como ciudadanos del Perú, que tenemos que reconocer que tenemos que cumplir con la normativa y claro, todo el tema de corrupción que está detrás, ¿no es cierto? Todo eso tenemos que tratar de trabajarlo para que funcione, porque yo creo que la voluntad está, las reglas están, las normas están, pero donde falta, donde se rompe todo el proceso es en la implementación. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuerte, ¿no? Justo a eso ya iba mi próxima pregunta, que era acerca de cómo podemos revalorar todas estas medidas, quizá, y ligarlas un poco más al tema sostenible, tanto del nivel de nuestras actividades económicas, las políticas sociales, etcétera. ¿Cómo revalorar esto? Susana. Gracias, Joana. Solamente me disculpas de nuevo, pero me pareció excelente el punto de vista compartido. Y lo que yo veo en el Perú es una falta de confianza muy significativa entre la población y el gobierno. Y esto, bueno, tiene un componente histórico, ¿no? Pero yo creo que no hay un contrato social sólido y eso hace, como decía Joana, no se maximiza el potencial de las normas que han sido diseñadas para ayudar a la población en este momento de dificultad, ¿no? Es falta de implementación, pero falta de confianza. No hay un contrato social, las personas no confían en el Estado, no confían en los bancos, no confían en las instituciones. Y también tiene que haber digamos, un compromiso del otro lado, ¿no? El sector privado que diga, nosotros sí estamos comprometidos a apoyar en estos momentos y este es nuestro rol. No solamente decir sí, implementamos la responsabilidad social, pero a la hora que se ve en la práctica no es siempre así. Entonces, yo creo que eso es muy importante también. En cuanto a tu pregunta concreta, yo creo que tiene que haber un análisis multisectorial y bien detallado, y estoy segura que los hay, pero reevaluar cuáles son las debilidades estructurales a nivel económico, social y ambiental. O sea, tiene que haber una mejor planificación de los estados, una mejor planificación urbana que realmente no lo hay, porque si vemos cómo ha crecido Lima en los últimos años, cómo se maneja el transporte urbano, realmente es un desastre. Entonces, digamos, repetir los mismos errores en otras ciudades del Perú que están creciendo y que tienen potencial a tener un desarrollo más sostenible, ¿no? Pensar en desarrollar e invertir en una estructura adecuada que tenga la capacidad de mitigar los riesgos ambientales. Yo creo que eso es súper importante porque ya vimos, por ejemplo, en el norte que se hicieron carreteras, autopistas y todas se destruyeron con las lluvias y las inundaciones. No hubo, digamos, cuando esta infraestructura fue desarrollada, fue construida, no hubo en ese momento un análisis detallado de los riesgos ambientales, ¿no? Entonces, si te pones a pensar el costo-beneficio, al final el costo inmediato es más barato, pero el costo a largo plazo sale mucho más elevado para el país y para nuestra población, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber también un cambio. Otro punto que quiero enfatizar es que debe haber un cambio de prioridades, de explotación a protección, o sea, protección de nuestros océanos, protección del área amazónica y protección de todos los ecosistemas en general que tenemos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad social y económica. O sea, los tres son importantes y los tres están interligados. No podemos desconectar la sostenibilidad ambiental
de la económica y la social. Son tres aspectos importantes que están interrelacionados y tenemos que tener esa perspectiva multisectorial. Johanna. Sí, coincido. Quiero retomar un punto que ha mencionado Susana, el tema de cómo nosotros tenemos que visualizar la inversión que tenemos que hacer, pero visualizando en estos tres conceptos, ¿no es cierto? No en el corto plazo, porque tenemos un tema, ¿no? Nuestras inversiones y el tema de inversión pública a veces lo que se hace es la ley del mínimo costo. Y entonces ahí donde está el problema, porque claro, la ley del mínimo costo, entonces claro, lo ambiental como va a ocurrir en el largo plazo, entonces no lo tomo en cuenta, mejor no tomo las medidas que tengo que tener porque tengo que escoger lo que es más barato hoy. Y entonces claro, hoy te sale más barato, pero en 5 años se destruyó. Y entonces tienes que volver a invertir. Eso es lo que tenemos que poner el chip de aquellos que diseñan todo el tema de la inversión. Y eso es ahorita, o sea, si estamos en un momento en el cual todo tenemos que volver a empezar, negocios, desde el negocio más pequeñito hasta la infraestructura más grande, hasta la infraestructura pública, que se tiene que construir los proyectos grandes y todo, todos tenemos que mirarlo con una perspectiva no solo del mínimo costo, sino del mínimo costo tomando en cuenta lo ambiental. Y eso hoy puede costarte un poco más, sí, de acuerdo, te va a costar más, pero eso quiere decir que no lo vas a tener que rehacer dentro de 5 años. Simplemente le vas a tener que dar mantenimiento. Es como las carreteras, ¿no es cierto? Es como la infraestructura de los puentes. Todo eso es un chip que tenemos que cambiar, que tenemos que introducir en el funcionario público, en aquel que diseña las políticas, los proyectos, y tenemos que decir, mira, miremos la cosa con un horizonte no de hoy día, no de un mes, no de un año, sino miremoslo de mediano a largo plazo. Yo sé que es difícil. La gente siempre dice el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Nosotros los economistas hablamos de eso, sí, pero tienes que mirar el horizonte, no puedes mirar solo el cortísimo plazo y el hoy día me sale 10, mejor los 10 que los 15. Sí, pero los 15 evita que tenga que gastar pues 5.000 otra vez dentro de 5 años. Entonces esa parte me parece importantísima. Entonces la sostenibilidad debe ser una sostenibilidad económica, ambiental y social. Y entonces esas tres variables tienen que estar en la cabeza de todo aquel que diseña y toma decisiones. Y entonces ahí implementa. Entonces, desde el alcalde y todos sus funcionarios a nivel local tienen que mirar eso y tienen que tratar de introducirlo en sus decisiones. Entonces, así yo creo que vamos a lograr que nuestras inversiones sean sostenibles en el tiempo. Y además, déjame decirte que no porque sea ambiental o sea amigable con el medio ambiente, va a ser siempre caro. No, al contrario, puede ser muy eficiente. Las tecnologías, países, Singapur y todos estos países que tienen altos niveles de patentes e invenciones en tecnología, se dan cuenta que invertir en temas ambientales reducen los costos, generan empleo. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprenderlas y conocerlas para que la gente en nuestro país y aquellos que toman decisiones lo hagan también, ¿no? Susana, ¿te gustaría complementar la respuesta de Johanna? Estoy totalmente de acuerdo con Johanna. Creo que estamos bastante bien alineadas en nuestra manera de pensar, pero enfatizar el tema de que tenemos que mudar el chip de la mentalidad cortoplacista. O sea, yo gano hoy, pero no sé, no me importa qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años. Lamentablemente, el contexto local en el Perú y el contexto mundial es otro. No es lo que era hace 5 años. Y tenemos que ser súper conscientes de lo que está pasando en el mundo y las medidas críticas que tenemos que tomar. Ya no tenemos otra chance. Si no lo hacemos ahora, yo creo que nuestro país va a tener problemas muy serios, porque ya los indicadores muestran que las tasas de crecimiento van a ser muy negativas. Esto va a causar revueltas sociales, va a causar otros temas que van a ser muy difíciles de manejar en este contexto. Entonces creo que cambiar nuestra mentalidad y espero que tengamos políticos en el nuevo gobierno que viene que tengan una mentalidad más a largo plazo y que se focalicen realmente en definir un contrato social, definir que no solamente inversión en infraestructura y en crecimiento es importante, pero sino cómo lo hacemos, cuáles son las evidencias que tenemos, cuáles son las lecciones aprendidas que vamos a tener en cuenta para realmente pensar en los 3 aspectos de sostenibilidad que Johanna mencionó. Sí.
Y es muy importante lo que ambas estaban mencionando, sobre todo en este tema de la confianza que se tiene y cómo incluso todo este círculo de problemas que terminan estando relacionados entre sí. Y una de las cosas que también les quería preguntar era acerca de todo esto, es, no estamos igual que hace 5 años, pero también creo que no estábamos preparados para una pandemia, para un contexto como este, donde nos ha golpeado desde tantas aristas. ¿Qué lección nos está dejando esta pandemia? ¿Qué propuestas podríamos tener para todos estos meses que vienen, que sabemos que van a ser de actividades quizá como la económica, que está muy golpeada, como nuestro mercado laboral? Sin embargo, también existen las políticas ambientales que deben de ser, que deben de tener la atención, pero no solo también de los actores públicos, sino también del sector privado y también de incluso de la misma sociedad. ¿Qué lección nos está dejando esta pandemia? Vas Susana. tú, Ivana, Sí, como Susana, quieras. dale. Gracias. Creo que en este momento uno de los mensajes más fuertes ha sido la debilidad de los servicios públicos que existen en nuestro país. Si vemos el sector salud, nos hemos dado cuenta en este momento que no se da abasto para atender a toda la población. Y eso estamos hablando de Lima, pero ni siquiera hemos mirado la situación de provincias, ¿no? Entonces, la necesidad de realmente repensar no solamente el diseño de políticas, pero cómo vamos a reforzar, digamos, los diferentes entes del Estado que están encargados de proveer servicios públicos a la ciudadanía y tener políticas más inclusivas. Yo creo que esto es súper importante. Y también, como mencionó Joana anteriormente, no solamente es la disponibilidad de recursos, que en este momento el Perú se encuentra en una buena situación macroeconómica, pero trabajar un poco más la capacidad de implementación, implementación, y no solamente focalizarnos en Lima, sino también en todas las otras regiones del país. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, todo el patrimonio cultural que tenemos, movible e inamovible, tiene que ser protegido. Y tiene que ser protegido porque es una fuente importante de ingreso para la economía del país. El turismo es una de las fuentes más importantes. ¿Cómo pensamos en eso? ¿Cómo estamos pensando proteger nuestro patrimonio de una manera diferente, más sostenible y más a largo plazo? Y no pensar, ok, vamos a tener X número de turistas llegando al Perú y eso nos está creando un ingreso inmediato. No, pero ¿qué maneras tenemos de implementar turismo sostenible? O sea, todos esos aspectos hay que repensarlos y creo que eso es muy importante y no podemos dejarlo pasar. Como decía Joana, es una gran oportunidad. Hay que ver los momentos difíciles con una mentalidad más abierta y más de cambio y más flexible y aprovechar este momento para realmente salir adelante. Creo que tenemos un potencial y un capital humano increíble que tiene que ser aprovechado. Sí. En el caso, yo creo, concuerdo con Susana en el hecho de cómo tiene que verlo el sector público. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme, pero también en el sector privado. Yo creo que el sector privado tiene el momento, hay muchos negocios que han sido golpeados fuertemente, algunos que ya no están, que ya no van a poder regresar, y entonces es el momento de reinventarse, pero reinventarse pensando en cómo hacer las cosas de manera más eficiente, de hacerlas de manera más amigable, cómo utilizar los insumos de la mejor manera. O sea, si tenemos que utilizar, por ejemplo, los empaques hoy día, yo siempre hablo del tema de residuos sólidos, pero los empaques de hoy día, ¿no es cierto? No vas a pretender enviar alimentos, por ejemplo, comida preparada en Tecnopor, ¿no es cierto? Han surgido muchos emprendimientos de tratar de producir empaques que sean biodegradables. Ok, allá está la oportunidad. Entonces el sector privado tiene que mirar desde esa perspectiva, ¿cómo hago más eficiente el proceso? ¿Cómo lo hago más amigable? Yo sé que puede costar, que algunas empresas no van a tener, pero van a haber fondos seguramente y hay oportunidades de recursos para tratar de implementar estos emprendimientos. Hay ideas buenísimas, mucha gente en las regiones, hay dentro de las limitaciones que existe, hay gente que ha hecho investigación. Entonces, esas cosas se pueden, buscando un poco, se pueden encontrar, y ahí es donde el sector privado puede trabajar de la mano con estas nuevas ideas e implementarlas
para la producción de los insumos, cómo mejorar el tema del proceso, todas estas cosas, ¿no es cierto? Hay muchas restricciones en términos de cómo importar cosas por toda la pandemia. Entonces pensemos cómo podemos utilizar los recursos locales. Exacto. ¿No es cierto? Hay oportunidades ahí que podemos hacer. Miremos un poquito al país, el país es riquísimo, entonces tenemos que empezar a mirar cómo trabajamos eso, lo miramos como una oportunidad. Entonces, el chip es, claro, uno puede amanecer, siempre dice, el vaso medio lleno, medio vacío. Estamos en una situación muy compleja, pero tenemos que mirarla desde la perspectiva de, oye, ¿cuál es la oportunidad? Es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil, pero tenemos que mirarla con eso y decir, bueno, ¿qué lección podemos sacar? Oye, miremoslo como una oportunidad. Cambiemos este insumo que es importado y que lo traemos, de repente hay algo en el país que nos puede servir para hacerlo y es más económico, porque no tenemos que gastar todos los recursos para traerlo, sino está aquí. Generamos en esa manera trabajo en el país también. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo, y claro, es un proceso. Es pensar, es diseñar, pero hay la oportunidad y el espacio. Hay gente que se le ha ocurrido ideas en esta pandemia porque está sentado en su casa. Entonces he dicho, oye, ¿por qué no hago esto? Hay gente que dice, no, los negocios. Hay gente que se le ha ocurrido ideas de negocio en estos 3 meses que ha estado sentado en su casa, que está empezando emprendimientos pese a toda la situación, está empezando. Entonces, yo creo que por ahí hay oportunidades, ¿no? Ya estamos en la recta final del programa. Les quería pedir quizá en unos 20, 30 segundos un mensaje final de concientización, sobre todo de todo el tema ambiental y cómo este sector se está viendo afectado, y también qué podemos hacer, incluso desde nuestros hogares, incluso desde incentivar políticas para la participación ciudadana, para involucrarnos todos en este tema tan importante como el ambiental. Joana, empezamos contigo. Okay. Gracias. Mira, es algo que lo vengo diciendo y desde lo que trabajo. El tema es, nosotros tenemos un rol importantísimo, la ciudadanía, el gobierno hace las políticas, pero el comportamiento de nosotros es fundamental. Si las políticas están diseñadas, pero nosotros no las seguimos, no hacemos nada. Entonces nosotros tenemos que tener el chip del cambio. Y tenemos que decir, ya, hay que tomar esta política, el tema del manejo de los residuos, el tema de cómo compro. Oiga, a mí, por ejemplo, yo los veía en mi casa, a mí me traen las verduras en una caja, ¿no? Pero la caja está buena, ¿por qué la voy a botar? Mejor a la siguiente vez que el señor viene a dejarme las verduras, le devuelvo su segunda caja. Y entonces así ahorramos. Es un tema chiquitito, ¿ya? Pero es un ejemplo de que todos nosotros debemos pensar en el proceso desde nuestro espacio, no decir, bueno, el Estado se encargue, nosotros, claro, hay circunstancias y circunstancias, cada persona es un mundo, pero tenemos que pensar en las acciones que podemos tomar. Cada decisión que tomemos, tenemos que mirarla, ok, en el corto plazo, pero también en el largo plazo, cómo eso afecta mi consumo, cómo afecta, ¿no es cierto? Cómo trato de reducir el consumo de la mejor manera, hacerlo más eficiente. Yo creo que por ahí, y eso educará a las empresas para que las empresas también produzcan de la manera más eficiente, ¿no es cierto? Si el consumidor se vuelve un consumidor que busca las cosas de ser eficientes, ambientalmente amigables, etcétera, la empresa se da cuenta y empieza a producir de esa manera también. Entonces, como una cadena. El Estado, por un lado, dando las políticas y nosotros siguiéndolas y tratando de hacer lo mejor posible, teniendo siempre la variable ambiental en nuestra cabeza. Yo creo que por ahí va la cosa. Susana. Gracias. Yo creo que mi comentario va más o menos en la misma línea. Yo creo que ahora que estamos más en casa, tenemos más tiempo para repensar nuestra calidad de vida y nuestro nivel de consumo en todos los aspectos, no solamente en la alimentación, pero también en cómo nos vestimos, cómo gastamos en comprar ropa, por qué no compramos algo de mejor calidad que nos puede durar más años. O sea, cambiar toda nuestra perspectiva de vida, qué es lo que es realmente importante para nosotros como seres humanos y para nuestro país. O sea, pensar en la sociedad, pensar en el impacto que estamos creando, en la manera como consumimos en el medio ambiente de nuestro país, que al final, cuando mejor lo tratemos, va a ser un espacio mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Entonces, realmente mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro nosotros y repensar todo el modelo económico en el que estamos viviendo y cómo podemos nosotros como ciudadanos contribuir a cambiar esa dinámica que definitivamente es necesario. De acuerdo.
Les agradezco mucho a las dos por habernos acompañado en esta nueva edición de Radar Público. A todos nuestros seguidores, en breve este video va a estar publicado en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hasta una próxima edición. Buenos días. Buenos días, Gracias, muchas Pilar. Buenos gracias. días. Gracias.